Jude Bellingham. Objetivo en proceso. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos a hablar de Jude Bellingham, que ya llevamos varias semanas sin hablar del centrocampista nacido en Birmingham y que, desde luego, atención, porque sigue siendo objetivo del Real Madrid. Evidentemente, tal y como están las circunstancias del centro del campo, Ancelotti asume que va a tener a esos 6 centrocampistas, pero Jude Bellingham sigue siendo prioridad de cara al 2023. Es información que, por ejemplo, ha salido en El Español, medio que está cercano siempre al Real Madrid, y no se ha perdido de vista ni mucho menos lo que vaya a hacer Jude Bellingham. Sigue siendo prioridad para el 2023, es un futbolista que obviamente este verano no iba a soltar Watzke, el CEO del Borussia Dortmund, tras la salida de Erling Haaland. Hubiera sido un daño brutal ya el que hubiera recibido el Borussia de cara a competir esta temporada, pero de cara a la próxima campaña el Real Madrid sigue marcando el focus en el centro del campo con su objetivo prioritario, que sería Jude Bellingham. Para mí, un auténtico jugadorazo que nos puede dar muchísimas prestaciones dentro del juego de recorrido, conducción, desborde, llegada, golpeo de balón, muy buen pasador también cuando tiene espacio, futbolista interesante y que es de esos jugadores en crecimiento. Ya sabéis, el hándicap es que mediante el Brexit y su política, pues es un futbolista extracomunitario dentro de la zona euro. Evidentemente, en nuestra liga sería extracomunitario Jude Bellingham y eso es un hándicap que hay que tener en cuenta, aunque es verdad que parece ser que de cara al enero de 2023 ya estarían pues algunos de los pasaportes extracomunitarios en forma de comunitario doble nacionalidad por parte de los brasileños, sobre todo en el caso de Vinicius, que es el que lleva más tiempo con respecto a Rodrigo Goes y de Eder Militao. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa con Jude Bellingham, pero como decimos, sigue marcado en rojo el nombre de Jude Bellingham para el Real Madrid. Algunos pensáis, me ha llegado, que debería el Madrid reforzarse con un centrocampista. Ancelotti lo tiene claro, tiene 6 jugadores cada uno con sus niveles. Y numéricamente también con un 4-3-3 lo tienes cubierto. En principio no necesitas a nadie más. Es verdad que el equipo sin Casemiro yo creo que ahí pierde nivel, experiencia, con un jugador que te lo ha dado absolutamente todo y sobre todo en grandes citas competitivas de Champions, pero después de una temporada irregular le has sacado dinero. Tienes a Aurelien Tchouaméni ahora mismo. Tranquilidad, en el 23 veremos, porque Luka Modric y Kroos terminan contrato. Kroos no ha dicho nada de ampliar su contrato, quiere ver esta temporada qué pasa. En ese sentido es un futbolista tremendamente serio y profesional, y Luka Modric es el jugador más veterano del Real Madrid, y aunque sigue siendo un auténtico crack y titular en el Real Madrid, puede llegar el momento con Mundial de por medio que el bajón empieza a llegar y fuerte. Eso es algo que no se puede descartar porque es ley natural, aunque Modric muchas veces uno dice que se salta las leyes de la naturaleza, con 37 años el nivel que da. Pero al final el Madrid tiene que estar atento al mercado y el objetivo prioritario es Jude Bellingham.